Gracias por venir. A modo de presentación, como dijo Lorenzo, yo hice electrónica en la UNS, terminé en el 94 y después hice un doctorado en control acá. Siempre de asistente estaban las materias de electrónica, pero en ese momento no teníamos doctorado en electrónica, no teníamos nada. Lo único que había era doctorado en control de sistemas. Así que me metí en control de sistemas, terminé en el 2000 y ahí me fui a Estados Unidos a hacer una especialización en circuitos integrados. Después de ahí estuve 2 o 3 años, volví acá, volví a ir a la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y bueno, fui y vine varias veces. En el 2015-2016 estuve allá haciendo circuitos integrados 3D y algo de redes neuronales en chip. Volví, estuve un par de años, después vino la pandemia y me fui a Austria, a un lugar que sería una mezcla de CONICET con un poquito más de empresa que hacía proyectos, un lugar que se llama Silicon Austria Labs. Y estuve ahí 2 años y medio hasta que, bueno, ahora volví acá a hacerme cargo del Centro de Alegro y tratar de hacer crecer esto acá en Bahía Blanca. Así que bueno, les voy a contar un poco qué son las cosas que hace Alegro, darles una idea técnica y un poco de cuán grande es la empresa, qué planes tiene acá en Bahía Blanca, dónde se podrían insertar ustedes, etcétera, un poco de descripción general. Ok. Bueno, esto es la presentación, los números de la empresa, digamos, para que se den una idea. Tiene, como decía Lorenzo, cerca de 20 más 30 años. Alegro en realidad es la empresa que se forma a partir de Sprague Microelectrónica en Estados Unidos, que hacía electrónica discreta, resistencias, capacitores, ese tipo de cosas. Y en un momento, cerca de los 70, 80, empieza a virar a circuitos integrados. Y comienza a especializarse en sensores magnéticos, ¿sí? Y hoy es la número 1 en sensores magnéticos. No es una empresa grande, no es un monstruo como Intel, por ejemplo, o AMD, pero en el nicho de sensores magnéticos es la número 1. En cuanto a números, para que se den una idea de la facturación, factura 974 millones de dólares por año, ¿sí? Hace 3 años se volvió una empresa pública, que es decir, que cotiza en bolsa. La verdad me vendría bien, si tenés un puntero, si no les apunto ahí. Para que se den una idea, si no con el dedo va bien. El grueso del mercado es en sensores, ¿sí? El 70% es en sensores. También tiene una parte que hace power, que hace drivers para MOS de potencia. Esa es la segunda parte. El grueso del mercado está en lo que es automotive, ¿sí? Para el mercado automotriz, que es un mercado bastante maldito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el auto hay altas tensiones, picos, en fin, si ustedes eligen, salvo que se metan en algo espacial, digamos, de las terrenales, esta sería la más complicada. Hay muchas normas, muchas cosas para respetar, hay que hacer toda una parte de verificación con fallas. Imagínense si ustedes van manejando, ustedes llevan el volante y se creen que llevan el control de la rueda, no llevan nada, es el volante da vuelta y tiene un sensor. El sensor mide para dónde ustedes quieren que doblar y después le manda una orden a la rueda que doble. Imagínense si eso de repente, el chip deja de andar, ustedes se quedan con el volante en la mano, es un joystick. Entonces hay mucho testeo y verificación, hay mucha redundancia para que si pasa eso, el chip tiene que decir, che, yo tengo una falla acá, que actúen los otros, que los otros estén vivos, en fin. Es un ambiente relativamente hostil donde va la electrónica esta, ¿sí?
Este es otro número interesante, esos son billones americanos, es decir, que son 1.500 millones de chips por año, lo que produce la empresa. O sea, Allegro va desde el diseño hasta que en la otra punta salen los chips directo para DigiKey o para las empresas que los compran y los venden. ¿Sí? Impecable. Buenísimo. Ya. Y tiene cerca de 3.700 empleados, de los cuales creo que 400 son los que hacen diseño, que son los técnicos. Y de esa población técnica que tiene la empresa, el resto son ventas, después les voy a mostrar. 150 están en Argentina, repartidos el grueso en Buenos Aires, 20 en Uruguay y 15 en Bahía Blanca. ¿Sí? O sea que tiene un peso, Argentina tiene un peso específico muy grande en la parte de desarrollo de la empresa. Ok. Si tienen alguna pregunta, disparen en cualquier momento. Ok. Déjenme mostrarles algo técnico. ¿Quién sabe lo que es un sensor de efecto Hall? Explique, ya que tenemos. Ajá. A ver, fíjense, esto es una placa, una típica placa de efecto Hall. ¿Sí? Es un cuadrado de metal o de un material que conduce. ¿Sí? Entonces, ustedes entre este terminal y este terminal producen una diferencia de tensión, hacen circular corriente. ¿Sí? Si no hay, y entre estos dos puntos, ustedes miden tensión. ¿Sí? Entonces, en ausencia de un campo electromagnético, hay un flujo, puede ser de electrones o de partículas positivas, de lo que sea. Ahora, en el momento en que ustedes aplican un campo magnético perpendicular a ese plano, si se acuerdan de electromagnetismo, aparece una fuerza, en el caso de que sean electrones, que los mueve para un costado. ¿Sí? Es decir, que este lado se vuelve más negativo que este otro. Entonces, si ustedes están midiendo acá, van a ver una diferencia de tensión. Entonces, con esa diferencia de tensión, ustedes pueden cuantificar la intensidad y el sentido del campo ese magnético que está actuando perpendicular a la placa. Si el campo va en el sentido contrario, los electrones van a parar para el otro lado y miden la diferencia de tensión al revés. ¿Sí? Entonces, este es el principio básico, el caballito de batalla de Allegro es esto. Hay otros sensores similares que se llaman TMR, que son de efecto magnetoresistivo por efecto túnel, parecido. Otras características, pero este es el caballito de batalla. Con este arrancaron hace 20 y pico de años. Y eso es lo que integran sobre la superficie del chip y después, bueno, va toda una circuitería para poder medir la diferencia esta de tensión que aparece. ¿Sí? Y bueno, los pueden ponerlo de frente, digamos, acostado sobre la superficie del chip, o lo pueden poner sobre alguna de las caras, o los pueden poner en las tres caras, en cuyo caso hacen un sensor 3D. Y entonces pueden dar la dirección del campo magnético, ahora un vector en 3D, y pueden ver cuáles son las coordenadas X, Y, Z en las cuales está influyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden medir con esto? Pueden medir posición de un campo magnético, que el campo magnético puede ser un electroimán que esté en un rotor o en algo que gira o en algo mecánico. Pueden detectar movimiento de eso y pueden cesar corriente, porque digamos el campo eléctrico también podría ser producido por una corriente que pasa, no necesariamente un imán. ¿Sí? Entonces pueden censar corriente y posiciones mecánicas. Ok. Esto que está acá es una patente del año 95
en la cual se las muestro porque, fíjense acá, los inventores figura un tal Alberto Bilotti, que era un bahiense. Es un bahiense, ya falleció, creo que falleció en el año 2010, por ahí. Hizo la carrera en Buenos Aires, después se fue a Estados Unidos, fue uno de los que trabajó en la NASA, en la computadora de a bordo del Apolo 11, es la que fue a... Sí. Estaba trabajando en las memorias. Las memorias, no sé si vieron algún documental, se hacían con bobinas, ¿sí? Porque si uno la mandaba al espacio con la radiación ahí, la electrónica se volvía loca. Entonces bobinaban y ahí una corriente era un 1 y si no había corriente era un 0. Y en algún momento don Bilotti se vino para la Argentina y Allegro le ofreció, bueno, ya que te vas para Argentina, el tipo extremadamente talentoso. Si ustedes charlan con gente de microelectrónica del mundo, de los capos, los tipos, a Bilotti lo conocían. Me ha tocado charlar con tipos que me decían, Bilotti, tipo Messi, algo parecido. Obviamente se lo acuerdan los de aquella generación, ¿no? Y también estaba Gerardo, que en ese momento era el aprendiz, digamos, que es ahora el director de Allegro Argentina. Y ellos hicieron este circuito, esta es la placa de efecto Hall, ¿sí? Es el cuadradito ese de metal. Inventaron un circuito en el cual primero le hacían circular corriente entre estos dos terminales y medían entre estos dos, y después con un circuito de capacitores conmutados switcheaban, le hacían pasar la corriente por estos dos lados y medían en los otros dos. ¿Para qué hacían eso? Porque esto tiene offset, ¿sí? Entonces ustedes miden y el offset es más grande que la señal que quieren medir. Entonces haciendo esa conmutación uno la hace de tal manera que la señal vaya cambiando signo, pero el offset queda constante. Entonces después hacer una modulación, la parte de señal es lo que ustedes quieren medir, la parte de DC es puro offset y esa se la sacan de encima con un filtro. Esto para mostrarles, digamos, técnicamente de qué se trata, digamos, la gente que hace electrónica, o por lo menos la que empezó haciendo electrónica. Esto pasó hace 25 años, después de esto empezaron a meterle más circuitería. Los chips de esta época, si ustedes lo ven, eran el cuadradito ese de efecto Hall y amplificadores operacionales y switches. Hoy ven un circuito equivalente y la mitad es digital, ¿sí? Porque tienen circuitos de procesamiento digital, ya ahora le sacan la pelusa al gato, el ripple y agarran justo en el pico, entonces compensan mejor, etcétera, etcétera. Más toda la circuitería que tienen que meter para ensayar fallas y tirar diagnóstico y todas esas cosas que la industria automotriz les requiere. Ok, esto es un poco un diagrama de por dónde van estos sensores, ¿sí? Y tienen, fíjense, la parte de carrocería, que es la que está en azul, ahí tienen posición de las lámparas, los levantavidrios de las ventanas, las luces de los frenos, el pedal del acelerador. Entonces ustedes miden posición o miden corriente, miden alguna variable física. El tren de transmisión, la parte de transmisión, ahí tienen sensores para ver dónde están las válvulas, cómo va girando eso, la velocidad, el embrague, en qué posición está el cambio. Después tienen algunas relacionadas con seguridad. Todos los sensores de asientos, y si se pusieron el cinturón de seguridad o no se lo pusieron, la resistencia que aparece, el sensor de esto adentro. Una ventaja que tienen estos sensores con respecto a cualquier otro sensor es que puede el ambiente estar extremadamente sucio y no importa, porque el campo magnético lo miden igual. Ustedes podrían decir, bueno, pongo una cámara. Una cámara 3 días se ensució, no ven nada, ¿sí? Entonces son muy robustos para este tipo de aplicaciones. Y después, obviamente, cuando uno empieza a hacer vehículos eléctricos, vehículos híbridos, bueno, ahí aparece toda otra parte de electrónica que tiene que ver con
el motor, velocidad, torque, corriente, etcétera, 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 que también la miden con este tipo de sensores. Más de esto ya es específicamente para autos eléctricos. Bueno, tienen reguladores de DC-DC, drive de alta tensión, por todos lados. ¿Sí? Y cuanto más eléctrico es el vehículo, más de estos sensores. Simple, sí. Las ayudas a la conducción, las ADAS, ¿también son de este tipo de sensores? Algunas sí. Hay, digamos, ahí tenés LiDAR, que todavía ahí me parece que si bien compró Alegro una compañía chiquitita que hace LiDAR y tiene un departamento de fotónica ahí que están empezando a hacer algo y de hecho los chicos trabajan. Ahí es como que están abriendo nuevas líneas, pero en la parte, no para la tecnología de detección, porque eso lo haces o con radar, o con LiDAR, o con ese tipo de cosas, o con cámaras, ¿sí? Pero donde tenés corriente dando vuelta a posiciones, eso va con este tipo de sensores. Esto es un ejemplo nada más para que se den una idea. El Audi A7 tiene 82 chips diseñados por Alegro, de los cuales 72 vienen de los centros de Sudamérica, el grueso de Buenos Aires. Y también tiene otras aplicaciones como les dije, hay una parte que también hacen drivers de potencia, los drivers para manejar los MOS de potencia. Entonces hay bastante ahora que se está haciendo en inversores solares, todo ese tipo de electrónica. También para movilidad, bicicletas eléctricas, motos y algo para el sector industrial. ¿Sí? Eso es, ¿se acuerdan que les dije? El 70% es en la parte automotriz, bueno, el otro 20-30 anda con este tipo de aplicaciones. Cargadores para vehículos eléctricos, en fin. Bien. Vamos a un poco la historia de la empresa. Empieza en el 2001 con 5 personas. Después abrieron un laboratorio de mediciones en el 2002. En el 2010 ya eran 36, fíjense, 9 años pasaron de 5 a 36. Después en el 2014 abrió una división de modelado, ahí tiene gente que hace física de semiconductores, que está modelando tanto para los sensores como para la parte de drivers, de gates, bueno, la fiabilidad, cuándo se rompe el óxido, bajo qué tensiones, cómo lo pueden predecir para hacer mantenimiento y dar aviso. Después en el 2016 se abrió un centro en Montevideo, con 5 personas que hoy son más o menos 20. En el 2020 se hizo una empresa pública, se cotiza en bolsa. Y a mitad del año pasado se abrió el centro de Bahía con 6 personas más o menos y hoy ya somos 15. Esto es donde está la empresa. Si ustedes preguntan dónde está la empresa, están en todos lados. ¿Sí? Fíjense, los que hacen diseños están básicamente en Manchester, ahí está la sede primaria. Tiene otra acá, otra en Escocia, los 3 de Argentina, 2 centros chiquititos en Milán y en Praga, en la República Checa, y después tiene soporte de aplicaciones y ventas, que son estas: Taiwán, China, India, otra en Estados Unidos, otra en el Reino Unido, y después tiene centros técnicos que están en China, Francia, Sunken Group, ahí hay un foundry, ese es uno de los foundries en los cuales Alegro fabrica, también fabrica creo que en UMC o en TSMC, y Japón y Corea del Sur. Esos son técnicos, tienen, y en algún lugar tiene que estar la de Filipinas, pero bueno, esas o tienen foundries o tienen lugares donde hacen testeo, ¿sí? Bueno, esta es la foto de los que arrancaron el año pasado. Esta es la foto hace un mes, ahora hay 3 chicos más. Y la expectativa es seguir creciendo. Digamos que hoy en día el crecimiento de Alegro en Bahía Blanca está más limitado por la gente que por cualquier otra cosa. ¿Sí? Si aparecen buenos candidatos, adentro. Esa es la filosofía de la empresa. En particular porque
Hay muy buenos recursos en Argentina y en Bahía Blanca tiene 2 buenas universidades, las 2 con buenas carreras de electrónica, con lo cual eso se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, bueno, fue una apuesta más o menos conservadora abrir un lugar en Bahía Blanca. Varias veces estuvo a punto de abrir Allegro en Bahía, pero bueno, Argentina tampoco es el lugar más predecible y estable. Pero en algún momento coincidió, a fin del año pasado, a principios, que se alinearon los vectores y dijimos, ok, tac. Y básicamente los chicos esos que ven en la foto fueron alumnos de maestría de la UNS nuestros, que estuvieron cerca de 9, 10 años en INTI, y cuando apareció Allegro, pasaron todos de INTI a Allegro. Ok. Esto es más o menos la idea ahora de lo que viene, es darles una idea de las áreas técnicas en las que se trabaja en Bahía. ¿Sí? Hay algo de diseño analógico, algo de diseño digital, verificación de señal mixta, layout y testing. ¿Sí? Esas son las 5 áreas. Y hay quizá una a futuro de verificación que se puede llegar a desarrollar acá con equipos puestos acá en Bahía. Ok, en la parte de diseño analógico, básicamente Alfredo es el que está a cargo de esto. Esto para darles una idea del tipo de circuitos que hacen. Esta es el famoso sensor Hall. Después viene un amplificador analógico, y ese era el que yo les contaba, que tiene que medir una señal chiquitita de 2 milivolts con un offset que puede ser 5 o más milivolts. Entonces, bueno, ahí hacen todo el switcheo ese con las llaves, le dan algo de amplificación para sacarse el ruido de encima, y después hacen esta parte de filtrado, que ahora casi todo digital, en la cual se sacan de encima el offset y se quedan con la señal. Entonces, ¿cómo proceden en esto? Bueno, arrancan con una especificación que ya viene del producto, ¿no? Dicen, bueno, este producto tiene que tener tales características. Entonces ahí les aparece la lista de especificaciones: ancho de banda, ganancia, offset, y obviamente que esto tiene que respetarse en un rango de temperaturas. Los wafers son todos distintos, entonces cuando varía, que uno está más dopado, que el otro está medio dopado, igual el circuito tiene que estar dentro de esos requerimientos. Después hay un nivel más a nivel alto, digamos, que se puede estar modelado en MATLAB, por ejemplo, donde ustedes ven cómo funciona la cosa. Después no se ve mucho ahí, pero ahí se hace diseño esquemático, ¿sí? Se pasa eso a bloques con transistores, se simula y ahí termina la parte analógica y le pasan el paquete a la gente que hace el layout, que va a tener que poner eso en una máscara. ¿Sí? Ok, el otro hermano es la parte de diseño digital. Hay cerca de 80 personas trabajando a nivel global en esto. Cerca de 20 están en Sudamérica y en Bahía hay 5. Y esta es más o menos la cadena, ¿no? De vuelta, uno empieza con requerimientos, después tiene que hacer el diseño a nivel RTL, que algo de eso estuve viendo en el programa de técnicas digitales, creo que es la materia que tienen, que alcanzan a ver algo de RTL en la última parte. Verificar, a ver si la cosa funciona, y después se hace síntesis y place and route. Bueno, requerimientos de vuelta, les pasan requerimientos de la parte de protocolo de comunicación, manejo de memorias, la parte de reporte de fallas. Para que se den una idea, en los que siguen la última especificación, la última normativa que se llama SIL-D, que es la más estricta, ustedes tienen que hacer el circuito y al lado del circuito tienen que ponerle otra parte que simule una posible falla a ese circuito. Por ejemplo, circuito abierto. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de escribirle ese circuito digital, simularme una falla de circuito abierto, y va, les activa un circuito abierto
cosa de al momento de testear, ustedes le inyectan esa falla y el tipo dice circuito abierto, me puso una señal, me puso eso en 3 estados, está abierto, sí, ok, pasa el testeo. Eso es casi como poner otro circuito al lado que simule la falla. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que hay que hacer para garantizar que de vuelta ustedes vayan en el auto y no se queden con el volante en la mano así, dando vuelta. Entonces, bueno, ahí básicamente hacen su descripción de lo que tiene que hacer el circuito, casi es programación esto. Después hacen la verificación y ahí tienen toda una documentación bastante intensiva. Y eso por ahí es algo que ahora estamos haciendo los convenios de pasantías y PPS. Por ahí es una de las cosas piolas, que si hacen una pasantía dentro de Allegro, este tipo de cosas las ven solamente acá. Yo vengo toda mi vida de hacer academia, esto no lo hicimos jamás. Nosotros simulamos un rato cuando terminamos y nos queda tiempo, o anda lo que se me ocurrió a mí, que digamos, ¿no? Bueno, acá les ponen todo el plan de verificación de todas las cosas que tendrían que pasar. Y esto lo hace alguien que no está haciendo el diseño. Porque cuando uno hace el diseño, medio que se hace trampa. No queriendo, ¿no? Pero uno ya sabe lo que el circuito tiene que hacer y le presenta estímulos para que haga eso y no se pone a probar cosas raras. ¿Qué pasa si es un multiplicador y lo hago restar o le meto cosas raras? No se le ocurre eso. Aparte uno no tiene ganas que el circuito de uno falle. Muy distinto cuando uno se lo pasa a otro, cuya única misión es encontrarle fallas al circuito del otro. Entonces ahí como que, ok, cambia la cosa, ¿no? Bueno, y acá hay un montón de herramientas en las cuales uno verifica esto, entonces puede ver, qué sé yo, puede ir a una máquina de estados, por ejemplo, y ver si la máquina de estados se recorre en todos los estados. Si hay estado que no se recorre, uno dice, qué raro, ¿no? Porque alguna combinación debería hacer que pase por ahí. ¿Qué está pasando si no? Que se usen todos los bloques, que casi todas las señales conmuten. Si hay una señal que ustedes la mataron antes y nunca, siempre estuvo en 1, algo raro por ahí hay, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero es para ir y mirarlo. Ok, entonces ahí hacen toda una parte de verificación. Una vez que están más o menos seguros, tienen una librería de celdas estándar que tienen las compuertas, tienen los sumadores, tienen las salus, tienen los registros, y básicamente compila con ciertas restricciones que ustedes le ponen y les hace un circuito a nivel de compuertas, ¿sí? Con esos bloques que tiene la librería. Y en diseño digital uno no se sale mucho de esto, el fabricante de TSMC, UMC, Global Foundry, le da la librería, ustedes utilizan eso. No se ponen ahí a inventar. En analógico sí, ustedes los dibujan todo. Acá toman librerías, tac, las ponen. Y una vez que hicieron eso, después van a sintetizar, ¿sí? Entonces, bueno, se ocupan de esto casi todo y se hace con scripts. Le ponen ustedes le ponen la posición donde, por ejemplo, le van a dar las alimentaciones. ¿Ven estas líneas rojas que aparecen por acá? Esas son barras de BDD y de ground. BDD, ground, BDD, ground, BDD, ground, ¿no? Entonces las celdas van acá, tienen una altura fija y ustedes las van concatenando una al lado de la otra, las van interconectando, se agarran de BDD y de ground de esos lugares. Bueno, el tipo va probando que las acomode, que no le queden caminos largos para que la cosa más o menos opere a la frecuencia de operación y se respeten todas las restricciones. Y de ahí sacan el bloquecito, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Vimos la parte del diseño analógico, la parte del diseño digital. En este tipo de chips van las dos cosas juntas. Si ustedes se fijan, qué sé yo, Nvidia, las empresas que hacen diseño digital exclusivamente, la parte analógica no la tienen. O la tienen, pero en la parte de alimentación. Acá tienen las dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para verificar que ambas funcionan correctamente a la par?
Tradicionalmente lo que se hacía era simular las dos por separado, ¿sí? Entonces tenían, la parte digital se puede ver así, código, ¿sí? Y se puede utilizar lo que vimos antes para ver si barre todos los casos, etcétera, etcétera. La parte analógica se mide con otros parámetros. Ancho de banda, tiempo de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, simular estas dos cosas a la vez es complicado, porque tienen distintos modelos, distintos tiempos de simulación. Esto ustedes lo podrían simular con una respuesta en frecuencia, métodos frecuenciales para ver si tiene rechazo, ganancia, ancho de banda. Esto no, esto va en tiempo y tienen que cubrir casos. Entonces, bueno, ahí aparece un desafío en cómo verificar estas cosas. Y el target es que en la primera fabricación en silicio no aparezca ningún error que haya podido ser simulado, ¿sí? O sea, que lo que ustedes puedan capturar en simulación lo capturen antes de que se queme por primera vez. De vuelta, cuando arranca el proyecto, antes de que exista el chip, ya hay toda una serie de requerimientos de lo que tiene que hacer ese chip. Por ejemplo, una podría ser: las salidas están en alta impedancia mientras BCC hace el ramp up durante el tiempo de startup. ¿Cuánto es el tiempo de startup? No sé, digamos 100 milisegundos. Entonces, los 100 primeros milisegundos, las salidas tienen que estar en alta impedancia. Y eso ustedes lo tienen que verificar. Eso está antes de que exista el chip, ¿sí? Y así tienen, no sé, 100, 150, 200. Es una cantidad de documentación infernal. Entonces, esto lo hace un equipo de gente que conoce más o menos el producto, va definiendo cuáles son los requisitos, y después tiene que ir en algún momento, porque ahí empieza el diseño, digamos, todo lindo, uno tiene el plan de todo lo que tiene que testear, pero no tiene chip. Entonces, ahí la gente empieza a trabajar y empieza a producir distintas versiones del diseño. Al principio tendrá un código, después lo pasará a esquemático, después lo pasará a layout. Son distintas versiones, digamos, de lo mismo. Y uno tiene que decidir qué tipo de modelo le va a poner a cada bloque del circuito y empezar a correr esa simulación. Ahora fíjense, esta es una simulación típica de un circuito. Acá tienen señales digitales, acá tienen una señal analógica, acá tienen otra señal digital. Y esas, como les decía antes, son muy diferentes en tiempo. O sea, si ustedes tienen una señal analógica, ahí tienen que resolver ecuaciones diferenciales con SPICE. Eso tarda un montón de tiempo. Si ustedes ponen ese simulador con el circuito digital, muere. No hay manera de simular un circuito digital a fuerza de SPICE. Para esto tienen que utilizar otro tipo de simulaciones. Con RTL esto lo simulan nada, ¿sí? Pero ¿cómo hacen cuando tienen las dos cosas juntas? Bueno, ahí, fíjense, este es un mapa de precisión en los resultados versus performance. Cuán rápido es simular. Acá es muy rápido, acá es lento, ¿sí? Entonces acá tienen Spectre, que es la herramienta de simulación de Cadence. Si se van yendo para la derecha, empiezan a sacrificar un poco de resolución, pero empieza a ser más rápido, ¿sí? Entonces tienen un SPICE más rápido, Verilog A, Verilog AMS, VHDL AMS. Estas son cosas para simular circuito de señal mixta, donde lo apuran un poquito, le sacan un poco de detalle a la parte analógica, de manera que sea más rápido, sin tanto detalle como esta. Pero bueno, la parte digital con esto no lo pueden hacer. Después tienen esto que es, siempre me olvido, RNM es una simulación numérica que tiene un poco menos de detalle y es un poco más rápido. Y por último tienen la parte pura digital, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un caso típico de un circuito donde tienen la parte de potencia, un circuito de reloj, un driver acá para comunicarse hacia afuera
una parte de acoplamiento acá inductivo. Acá tienen esos amplificadores, estos son los cuadraditos de efecto Hall. Ahí tienen los amplificadores analógicos, filtros y van a la salida. Entonces de acá uno tiene que, en base a la experiencia, más o menos decir, bueno, el sistema de potencia, a veces yo calculo que va a ser más o menos estable, lo puedo simular en analógico con detalle y ya lo tengo porque no son muchos componentes. Después, esta parte de acá de filtrado analógico, por ahí la puedo hacer con un SPICE, un nivel más alto de nivel, todavía buen detalle porque quiero ver si realmente esto filtra bien. Esta parte acá de las inductancias lo puedo hacer ya con menos fidelidad analógica, no me interesa tanto. Y estos sistemas digitales lo puedo hacer la simulación digital sin ningún problema. Entonces eso lo van desagregando, ¿sí? Y después están simulando el circuito completo, pero cada parte simula con un motor diferente, ¿sí? Con un engine distinto de simulación. Y esto es una prueba de cuando uno ya tiene el chip. Esto que está acá es el modelo, esto todavía está en simulación, todavía no se mandó para afuera. Esto es el chip, ¿sí? Con todos los modelos adentro. Estos son los pines físicos que tiene el chip. Y acá afuera tienen todo lo que es la generación de estímulos y la medición de esas señales. Y acá, en este cuadro que pueden ver acá, tiene para cada uno de los bloques internos del circuito, ustedes le pueden especificar, fíjense que acá dice System Verilog, Schematic, Verilog AMS, Verilog Analog, RTL. Uno puede seleccionar cada bloque cómo quiere, con qué engine lo quiere simular, ¿sí? Y eso puede hacer distintas variaciones. Obviamente que si la variación la hacen mal, puede estar 15 días simulando, ¿sí? Y los tiempos no dan. Entonces eso lo van ajustando y tuneando para que cierre con cierta confianza, digamos, de que la cosa va a andar en un tiempo razonable. Ok, después está la parte de layout analógico. Para los que no tienen experiencia en la parte de layout, básicamente es cómo acomodar las cosas, ¿sí? Es el diseño físico propiamente dicho. Este es un ejemplo de un layout de la parte analógica de un chip. Esto es un chip digital que es mucho más homogéneo, ese ya está hecho con librerías. Acá ustedes pueden ver que ya hay cosas distintas, son distintas formas distintas, acomodadas en distintos lugares.